Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Aprende Python. En esta ocasión estaremos resolviendo otra tarea de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, conocido como TechNist. Para esta ocasión tenemos la tarea 4. Para ello nos proveen de tres archivos, un PDF donde nos dan las indicaciones de cómo resolver el problema, una plantilla Python para poder nosotros desarrollar el algoritmo restante para poder resolver cada una de las preguntas que nos plantean, y un archivo CSV donde nos indican o nos dan la base de datos, ¿no?, con las cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, antes de empezar con el video, les invito a que se suscriban al canal, darle like, comenten los videos, compartan, que eso me ayuda muchísimo. Y también no se olviden darle a la campanita para que no se pierdan de ninguno de los videos que voy a estar subiendo. Sin más que decir, comencemos. Revisando el PDF nos dicen que no debemos realizar ningún cambio a la plantilla que nos dan, ya que esto va a ser calificado por la plataforma de Gradescope. También nos indican que no debemos usar las funciones integradas de Python como el método sort, sorted, máximo y mínimo, ¿no? Indicándonos de que tenemos que realizar un algoritmo de ordenamiento binario, búsqueda binaria también. Ahora, la pregunta 1, que está acá abajo, nos dice que nos encargaron que construyas un diccionario a partir del archivo GameCSV. Recuerda que el diccionario debe tener la siguiente estructura. Va a ser un diccionario dentro de otro diccionario. Es lo que nos están diciendo acá. Ahora, en la plantilla nos vamos a la parte de crear diccionarios, que es la parte que le corresponde. Y acá podemos visualizar que el archivo ya lo han leído. Lo único que faltaría sería decodificar las tildes que podría haber dentro de ese archivo, ¿no? Entonces por ello ponemos encoding UTF-8 para poder decodificar alguna tilde, una diéresis o lo que sea. Ahora, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer para cada elemento que está en data, en esa lista que lo han guardado en ese objeto, vamos a decir, o creamos un diccionario. Ese diccionario va a ser vacío. Y a ese diccionario nosotros vamos a ir agregando datos. En este caso, primero nos dicen que el nombre tiene que ser la llave. Para ello creamos una variable, perdón, una llave nombre y atribuimos el valor de esta iteración. En este caso, el elemento que está en la posición. Si nos vamos al CSV, podemos visualizar que el nombre es el que está en la posición 1, ¿no? Es 0, 1, 2, 3 y así. Entonces acá simplemente ponemos 1. Y de la misma manera, para los otros elementos, en este caso, por ejemplo, tenemos la fecha de lanzamiento. Acá pegamos fecha de lanzamiento. ¿Qué más tenemos? Edad mínima. Tenemos los géneros. Vamos a ir copiando. Géneros, críticas positivas. Tenemos también las críticas negativas. A ver, copiamos. ¿Y qué más? Tenemos tiempo de juego. Pegamos acá. Y precio, ¿no? ¿Cuánto vale? Control V. Acá nos falta la F. Perfecto. Nos indican, a ver, ¿qué más? ¿Qué más hay por acá? A ver. Acá nos dice, importante, el ID del juego, la edad mínima, las críticas positivas, críticas negativas y tiempo de juego deben ser un número entero y el precio debe ser un número flotante. Entonces, acá el ID, lo que tenemos que hacer es convertirlo a un número entero, ¿no? A ver, ID, bueno, acá también está el ID. Entonces, ¿qué? La edad mínima tiene que ser un entero. Entonces ponemos un int para poder convertirlo a un entero. También, ¿qué más? Las críticas positivas también tienen que ser un entero. Ponemos un int. A ver, nos faltó. Ok. Y las críticas negativas pues, también tienen que ser un entero. Ahora, ¿qué más? Tiempo de juego. Tiempo de juego también es entero. Y el precio tiene que ser un número flotante. Convertimos en un número flotante. Float. Perfecto.
Ahora, ¿qué más? Flotante. El nombre y géneros deben estar en formato de string. Género y nombre, ya bueno, eso ya no tiene, no se le puede hacer nada ya es un string. Ahora, ¿qué más? Y género tiene que ser una lista. Entonces, género tiene que ser una lista. Visualizamos género. Y claro, tiene que ser una lista, ¿no? Como pueden ver, acá hay varios datos, ¿no? Acá hay dos datos. Acá hay dos datos también. Tenemos que convertirlo en una lista. Por ello, géneros. A géneros le vamos a aplicarle el método split. A ver. Le aplicamos el método split, punto split. Y le damos el patrón. En este caso están separados por punto y coma. Entonces, punto y coma le ponemos ahí para que se convierta en una lista. Ahora, esto de acá. Vendría a ser acá. Ok. Y finalmente, a este diccionario juegos vamos a agregarle todos estos elementos. Para ello vamos a poner juegos. Y como llave o como clave vamos a poner el ID. El ID, recuerda, es el que está en la posición 0, ¿no? Entonces, y bueno, también nos decía que tenemos que convertirlo en un entero. Para ello ponemos int. Y acá ponemos el elemento en la posición 0. Y su valor va a ser igual al diccionario que hemos creado acá. Perfecto. Y acá nos está retornando lo que son los juegos, ¿no? A ver, parece que hay algo por acá. Solution, ok. Ahora sí. Entonces, cuando yo ejecute esto, debería retornarme un diccionario de datos. Ejecutamos. A ver, parece que hay un error. Dice que Counter Strike no se puede convertir a un entero. Es un str. Nos fallamos en los índices, sí. Elemento 1, acá tendría que ser 2. Acá tendría que ser 3. Acá tendría que ser 4. 5, 6, 7 y 8. ¿No? Ahora sí. Y como pueden ver ya nos retornó los diccionarios. Los vamos a visualizar. A ver, por ejemplo, acá podemos visualizar de que la llave de este diccionario que está acá, de todo ese diccionario hasta este punto, es igual al ID. Luego el nombre tiene su nombre, la fecha de lanzamiento tiene su fecha de lanzamiento, una edad mínima, géneros, está en una lista, críticas positivas, críticas negativas, tiempo de juego, precio. Ok, está perfecto así. Ahora, ¿qué nos dice la pregunta 2? La pregunta 2, o bueno, la pregunta 1 ya está resuelta. La pregunta 2 nos dice, en la empresa se necesitan hacer muchas consultas frecuentemente a la base de datos sobre los juegos en Steam. Por ese motivo, te toca que generes una función que realice una búsqueda en el diccionario que creaste y que encuentres aquellos juegos en Steam que sean para mayores de 18 años a más. También tienen que cumplir con la condición de que las críticas positivas deben tener un porcentaje estrictamente mayor al 50% del total de críticas, tanto positivas como negativas, o la suman en este caso. Debes de retornar el número de juegos que cumplan con ambas condiciones y si no cumple, retornar 0. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer acá es, a los juegos que estamos mandando, en este caso podemos visualizar en la parte de acá abajo, eh, al momento de crear el objeto de la clase solution. A ver, hay algo extraño acá. Al momento de crear ese objeto de la clase solution, van a acceder al método de crear diccionarios. Están retornando esa variable o lo que está retornando ese método lo están guardando en juegos. Y ese juego lo están mandando a lo que es buscar juegos edad mínima, ¿no? A este método de acá. Lo que vas a hacer acá es, ahora, para cada elemento que está en juegos, para cada dato que está en juegos, a ver, lo que vamos a hacer es, accedemos a lo que sería de juegos de ese diccionario, vamos a acceder en cualquier posición o la posición que se esté integrando a lo que es la edad mínima. Accedemos a la edad mínima. Luego vamos a validar si es que esa edad mínima es mayor o igual a 18, que es como condición acá, ¿no? Tiene que ser 18 años a más. Ahora, al mismo tiempo, también nos dicen que los juegos, o sea, en la iteración que está, vamos a poner i, los que son las críticas
críticas positivas como negativas tienen que sumar, bueno, las críticas positivas tienen que ser mayor a la suma de las críticas negativas más las críticas positivas. Acá ponemos críticas negativas, o perdón, críticas positivas tienen que ser mayor al promedio, entonces al 50% vendría a ser el 0.5%, ¿no? O 0.5. Y esto vamos a sumarlo. Los juegos o juegos en la iteración que se encuentra, tanto como las críticas positivas, positivas y también las críticas negativas. Entonces ponemos acá críticas guión bajo negativas. Negativas, ¿no? Y listo. Y para finalizar, sus dos puntitos, ya que se trata de una condicional. Ahora, si es que he encontrado algún dato que coincide con estas condiciones o que cumple estas condiciones, entonces el valor de resolve del contador va a aumentar en 1. En caso contrario va a seguir 0. ¿No? A ver, acá me está botando un error. Vamos a visualizar cuál es el error. Cerramos esto. Ajá. No sé qué es lo que pasó. A ver, abrimos nuevamente solution. Ok, ahora sí no hay error. Y ok, ejecutamos. Para poder visualizarlo de manera rápida, vamos a comentar la salida de los diccionarios de los juegos. Ejecutamos y bueno, acá nos manda 191, ¿no? Entonces ya estaríamos resolviendo la pregunta 2 de esta manera. Ahora, la pregunta 3 nos habla, a ver si nos vamos al enunciado, la pregunta 3 la pregunta 3 nos habla de que en este ejercicio tu misión es dar a conocer el juego más costoso y el más económico para una encuesta hecha en una página web. Además, se te indica que lo hagas con un algoritmo de búsqueda lineal con complejidad o subn, ¿no? Al finalizar la búsqueda, lo que tienes que retornar como respuesta es un diccionario con la lista de los nombres de los juegos más costosos, la lista de los nombres más económicos y su precio dado. Ok. Ahora, nos vamos a Solution y acá vamos a crear, a ver, juego más caro, juego más barato. Nos han dado un diccionario. Entonces acá tenemos que crear una lista del juego más costoso, que va a ser igual a una lista, y del juego más barato. En este caso, económico lo han puesto. Económico. Y también va a ser una lista. Ahora, también tenemos que crear una lista donde vamos a almacenar los precios de los más baratos y los más caros. Y acá vamos a iterar. Para cada elemento que está en juegos, lo que vamos a hacer es vamos a acceder a la lista precios. Vamos a agregar, a la lista de precios tenemos que agregar de juegos. En cualquier iteración vamos a acceder a lo que es la parte del precio. A ver, acá a la parte del precio. Y ese precio lo vamos a agregar. ¿No? Acá es con mayúscula, por lo visto, y aquí acá estamos creando con mayúscula, ¿no? Accedemos al precio y lo vamos a agregar acá. Ahora, una vez que hayamos hecho eso, lo que tenemos que hacer es encontrar los precios más caros y más baratos. Para ello, lo que tenemos que hacer es un ordenamiento binario, ya que no quiere que realicemos o usemos lo que son las funciones integradas como máximo y mínimo. Entonces, lo que tenemos que hacer es acá. Para cada elemento, acá ponemos len de precios, de la lista de precios, y vamos a ir iterando desde la parte final. A ver, acá desde la parte final y ir restando de uno en uno, ¿no? Luego, para cada J que esté en el rango de I, lo que vamos a hacer es, si precio sub J es mayor que precios sub J más 1, una búsqueda o un ordenamiento binario, entonces acá creamos una variable temporal y en esa variable temporal vamos a almacenar lo que es el precio mayor, en este caso. Luego, de la lista, en esa posición J, lo que vamos a hacer es almacenar el precio que es J más 1. ¿No? Y luego, finalmente,
En la lista precios, lo que vamos a hacer es almacenar en la posición j más 1, vamos a almacenar lo que es esa variable temporal. Y de esta manera estaríamos ordenando los datos de esta lista, ¿no? De manera ascendente. Ahora, una vez hecho esto, para acceder al máximo, simplemente vamos a precios y nos ubicamos en la parte final, ¿no? Y para el mínimo, eh, vamos a acceder a la lista precios y retornamos el que está en la posición 0. Una vez recuperados los datos, tanto el máximo como el mínimo, lo que vamos a hacer es iterar el diccionario de los juegos. En este caso, lo que están mandando en la variable juegos. Acá ponemos para cada elemento que está en juegos, lo que vamos a decir, si juegos en cualquier iteración, cuando llegue a lo que es precio, si el precio es igual al máximo que ha encontrado, entonces se va a agregar a lo que es la lista de los más costosos. Entonces acá ponemos result costoso, vamos a acceder a costoso, costoso y lo vamos a agregar. Punto append, y acá vamos a agregarlo en un formato de string. Según el PDF tenemos que agregarlo en un formato de string para que se pueda visualizar. A ver, nos vamos acá abajo, pregunta número 3. A ver, pregunta número 3. Bueno, como pueden ver acá es un diccionario, el más costoso, es una lista y un string por dentro, ¿no? Un diccionario. Ok, y hacemos lo mismo. Agregamos, perdón, cargamos el diccionario y acá ponemos nombre, en este caso, y acá vamos a poner ese valor, juego sub i, ese juego que ha encontrado con su nombre. Ahora, al mismo tiempo también vamos a crear lo que es el precio, y su valor va a ser el juego en esa iteración, pero acá vamos a recuperar el precio. Ahora, en caso contrario, acá vamos a poner el if si juego sub i, cuando el precio es igual al mínimo, entonces simplemente copiamos esto, copiamos, pegamos, cambiamos acá, económico y listo. Ya se estaría creando con eso el diccionario. Para ver la prueba, esta sería la pregunta 3, ¿no? Ejecutamos el código. La pregunta 3 está demorando un poco ya que son varios diccionarios, entonces va a demorar un poquito. Esperamos. Esto también va a depender del procesador o de la potencia de su máquina, ya que el mío es uno básico, por eso es que se demora mucho. Y como pueden ver acá, me manda los más costosos vendrían a ser los Game Maker Studio con un precio de 303.99 y los más económicos vendrían a ser los que valen 0, ¿no? Y así hay varios juegos que tienen un precio de 0. Ahora, y de esta manera estaríamos resolviendo lo que es la pregunta 3. Ahora, la pregunta 4. A ver, pregunta 3. Pregunta 4 nos habla sobre, en esta ocasión se le pide ordenar las fechas de lanzamiento de los juegos de la plataforma de Steam de forma descendente, o sea, desde los más recientes hasta los más antiguos, para poder publicarlos en la página web. Asimismo, se requiere que brindes la cantidad de juegos que salieron en esa fecha de lanzamiento. Para este requerimiento, se solicita que implemente el algoritmo de ordenamiento Merge Sort con complejidad o subn local. Como resultado, se espera que retornes una matriz que contenga una lista con la fecha de lanzamiento y la cantidad de juegos que han salido en ese día. Ok. Lo que nos están pidiendo que es ordenar por fecha de lanzamiento, ¿no? De los más recientes a los más antiguos. Y para ello nos han dicho que utilicemos la función merge sort que nos han dado por acá. A ver, acá arriba nos han dado merge sort, está acá, ¿no? Y lo que nos indica es que tenemos que hacer el uso de ella. Ahora,
Para ello nos vamos a lo que es, a ver, ordenamiento por fecha. Y acá vamos a crear un diccionario nosotros. Creamos un diccionario. Y acá para cada elemento que está en ese diccionario de juegos, lo que voy a hacer es si juegos, en la posición I, a ver, acá voy a poner la fecha de lanzamiento. En este caso voy a acceder a la fecha de lanzamiento. Si ese elemento ya está dentro del diccionario, entonces ya no tengo que hacer nada. Simplemente voy a agregarlo a esa fecha, ¿no? Dic, y acá voy a poner juego sub i. Voy a acceder a la fecha de lanzamiento. Y acá voy a sumarlo, ¿no? Cuántas veces es que se repite. Si es 1, si es 12, y ahí se va a ir. Es como un contador. Ahora, en caso contrario, si... A ver, acá pongo else. En caso contrario, ese valor aún no se encuentra, esa fecha de lanzamiento aún no esté dentro de ese diccionario, entonces se tiene que crear el diccionario o ese dato dentro del diccionario. Para ello ponemos, copiamos esta sección y acá pegamos, ¿no? Y en vez de ponerlos o aumentarle en 1, vamos a crear con un valor 0 y al mismo tiempo vamos a aumentar su valor en 1 para que se actualice. Y de esta manera estaríamos resolviendo esta pregunta. Ahora vamos a visualizar los resultados. Bueno, todavía no nos dice que tenemos que ordenar y para ello tenemos que usar el método merge sort. Entonces este resultado que tenemos acá, vamos a cambiarlo, ¿ya? Acá ponemos result, va a ser igual a merge sort, a merge-sort. Voy a mandar ese diccionario. Entonces me voy a merge sort y visualizo qué es lo que hace este método. En este caso solo recibe esa lista o ese dato y lo que tengo que hacer es ordenarlo, ¿no? A ver, para ello creamos left acá. Estos dos datos, tanto de la izquierda como de la derecha, van a ser listas para poder trabajar. Ahora, para cada elemento que está en el parámetro lista, lo que vamos a hacer es a la parte izquierda, left, vamos a agregar las llaves, en este caso, los i. Y ahora a la lista array, lo que vamos a hacer es agregar los valores. Acá ponemos lista sub i. Ok, una vez hecho esto, me va a retornar, me va a mandar a la lista, perdón, al método merge sort o al método merge, y el método merge lo que hace es recibir. Acá es donde tenemos que hacer el ordenamiento. Entonces, ahora, acá result me dan como un dato vacío, entonces lo que voy a hacer es voy a convertirlo a una lista para poder ordenarlos. Lo que hago es, para cada elemento que está en el rango, a ver, range, len de left, voy a empezar desde la parte final y voy a ir disminuyendo de 1 en 1. Ahora, para cada j está en el rango de i, lo que voy a hacer es si el valor j es menor al que está en j más 1, al valor que está en j más 1, y acá voy a crear una variable temporal, una temporal 1. Ese temporal 1 va a guardar ese valor, o sea, va a guardar el menor. Guardo el menor acá. Ahora también voy a crear otra variable temporal 2, pero en este caso lo que voy a hacer es almacenar el valor de la lista array para poder ubicarlos, ¿no? Para ir cambiando ambos, ordenarlos para ir ordenando ambas listas. En este caso, en temp2 voy a guardar el elemento que se encuentra en la posición j de la lista array. Ok, ahora en la lista left, en la posición j, voy a guardar el valor que está en la posición j más 1. Y lo mismo
para lo que es el rank, ¿no? Rank. Ahora, en la posición j más 1, left j más 1, voy a guardar lo que es la variable temporal o el dato que está en esa variable temporal. Y en rank j más 1, lo mismo. Voy a guardar esa variable temporal. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es zipearlos. Para cada elemento que está al momento de zipear cada dato, la lista left en este caso y la lista right, lo que voy a hacer es que a la lista resultado, voy a agregar ese dato. Acá pongo result.append y acá voy a decir en la primera posición, a ver acá, en la primera posición de la lista que me agregue el que está en la posición 0, o sea left, y acá el que está en la posición 1, right, los elementos de right. Ok, y luego retorno lo que es la lista. Perfecto. Entonces, una vez, a ver, estamos acá, me va a retornar los datos. Ejecuto. Pregunta 4. Y ahí está, ¿no? Está ordenado. Pero, a ver, si visualizamos, por ejemplo, el más actual ha sido el del 2019, del cuadro del 24. Hay se ha publicado un juego a esa fecha. Luego está del 22, del mismo mes. Y así se está ordenando del más actual al más antiguo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 2019 y si nos vamos a la parte final, tendríamos lo que es del 2003, ¿no? Y cada uno con sus respectivas cantidades. ¿Cuántos juegos se han publicado en esa fecha y en ese mes? Ok, perfecto. De esta manera estaríamos resolviendo la pregunta 4. Ahora, la pregunta 5 es algo similar al parecer. Nos vamos 5. Se acerca un evento muy importante por la cual la comunidad de gamers y para poder hacer que este evento sea el mejor, se le solicita primero que busque los juegos que contengan un género especificado para que luego esa lista los ordenes de manera descendente con respecto al tiempo de juego promedio. De esta forma se podía crear un evento con los mejores juegos de ese género. Con la finalidad de poder cumplir con esta tarea vas a utilizar el algoritmo Merge Sort. Nuevamente tenemos que utilizar ese algoritmo con complejidad O sub n log n, que se utilizó en el ejercicio anterior. Como resultado se espera una matriz con el nombre y el tiempo del juego promedio de los 5 primeros juegos del género que se solicita. Perfecto. Entonces, ya creo tenemos el merge sort desarrollado, simplemente tenemos que aplicarlo nada más. Acá ya tenemos el algoritmo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es aplicarlo nada más. Para ello, nos vamos a la parte final. Y en la parte final, top 5 tiempo jugado, ¿no? Entonces tenemos que hacer, buscar en los juegos, buscamos lo que es el tiempo jugado, el máximo del tiempo jugado. Y de acuerdo al género vamos a ir buscando. Entonces, para ello, acá creamos un diccionario. Y acá para cada elemento que está en juegos, lo que voy a hacer es, voy a acceder a lo que son los géneros. A ver, acá le he presionado. Voy a acceder a los géneros. Sí, género. Está en juegos. O sea, en la parte de géneros, voy a buscar géneros. Si el género que he mandado se encuentra dentro de ese valor, dentro de esa lista de géneros, entonces lo que voy a hacer es al diccionario voy a agregar ese valor. Recupero esto, lo pongo como clave y acá voy a decir recupero su nombre del juego, ¿no? Y luego nombre. Recupero su nombre y lo almaceno en el diccionario. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es a datos, voy a hacer el llamado de la función merge sort. Lo pongo en merge sort y voy a mandar ese diccionario. Perfecto. Esto de acá, vamos a visualizarlo como están estos datos. Ejecutamos, a ver. Uy, acá hay un error. Dice que... ok, ok. No acepta tipo listas. A ver.
A ver, acá di juego géneros. Acá. Acá tiene que ser tiempo de juego. Tenemos que recuperar el tiempo de juego. Perfecto. Tiempo de juego. Ok, ahora sí, ejecutamos. Y como pueden ver, ya se nos ordena todos los juegos con sus tiempos de juego, ¿no? El tiempo de juego vendría a ser esto. Y ya están ordenados de manera descendente. Lo que tenemos que hacer es recuperar los primeros 5 nada más. Para ello, a ver acá. Para cada dato, para cada elemento que está en datos, luego para cada j, j in, a ver, range, aquí ponemos i, no solo uno, ya que son cada dato o cada lista se va a iterar solo una vez. Entonces acá voy a hacer a result, a ese diccionario result, perdón, a esa lista result que me han dado acá, voy a agregar el que está en la posición 1, que vendría a ser el tiempo, y el que está en la posición 0, que vendría a ser el nombre del archivo, ¿no? Perdón, el nombre del juego y luego el tiempo. A ver. Y me dicen que solo tengo que retornar los 5 primeros juegos. Para ello voy a limitarlo. Entonces, de acá de datos, a ver, de result, este va a ser igual a result, simplemente que me muestre los primeros 5 elementos. Perfecto, y con esto ya tendría los 5 elementos. Okay, acá tiene que ser una lista, recuerda, tiene que ser una lista. Ejecuto. Y en este caso, a ver, me está retornando varios. Ok. Acá tengo que poner result. Perfecto. Y ya. Acá me está mostrando este juego, survey, luego third secret, luego price, bondes, the price. Ajá. A ver, creo que se está repitiendo esto. Ajá. No se está repitiendo. Entonces, de esta manera estaríamos culminando. Ahora, en cuanto a la evaluación, lo voy a poner en la parte final cuánto se obtuvo en el desarrollo de este ejercicio. Para ello, en la parte final del video les voy a mostrar el resultado. ¿Ok? Bueno, hasta la próxima. Chao, chao.